En este video quisiera compartirles una aproximación general al ciclo de conversatorios dialogando en tiempos de pandemia. Una mirada de conjunto con una síntesis de los contenidos de cada uno de los videos. Primero hay que inscribir este ciclo de conversatorios en un camino precedente, que es la teología del cambio de época, cuyas publicaciones son accesibles desde este enlace que estoy marcando aquí. Los diálogos fueron organizados en torno a 3 columnas: peregrinando la vida, contemplando el icono, comunicando la palabra, que responden a lo que podemos llamar la teodramática, la teoestética y la teológica, respectivamente. Con 2 polos cada uno de estas columnas, que responden a el bien, la belleza y la verdad, que son el discipulado misionero, la transformación y transfiguración y los aspectos sapienciales y teologales. Podemos decir que la primera columna juega sobre todo con la lógica de la gratitud y la gratuidad, que la segunda columna juega con el pasaje de lo idolátrico a lo icónico, y que la tercera columna juega con la convicción de que lo que parece no ser sino, en realidad no es solo eso. Voy a los contenidos generales que van a encontrar en cada uno de estos 6 cuadrantes. En el primero, lo que prevalece es el diálogo con algunas disciplinas, como la psicología particularmente, la política y la economía, en términos generales, y el derecho. En este segundo cuadrante lo que prevalece es la teología pastoral y las ciencias sociales, de nuevo en términos generales. En este tercer cuadrante, el diálogo con la literatura y sobre todo con la música, con el arte y en particular con la música. En este cuarto cuadrante lo que prevalece es el diálogo con la mística. En este quinto cuadrante lo que prevalece es el diálogo con las ciencias duras y la filosofía en el contexto universitario. Y en este sexto cuadrante lo que prevalece es específicamente la teología o la teología sistemática. Digo lo que prevalece porque justamente para darle unidad a cada uno de estos cuadrantes hay algunas excepciones que sirven a modo de contrapunto. Por ejemplo, en el cuadrante teológico hay una aproximación desde la mística. Esto ayuda a que veamos cada una de estas aproximaciones no como compartimentos estancos, sino como profundamente vinculados. El primer diálogo con Gustavo Di Mónaco tiene que ver con educación y ecología en el contexto o en el paradigma tecnocrático que estamos viviendo, los desafíos que eso nos plantea para la educación, sobre todo en ámbitos secundarios. Con Gustavo Irrazábal y con Jorge Nicolás Laferrier hemos conversado sobre temas más bien de derecho, que tienen que ver con la legislación actual, y sobre todo con la polarización entre derechos individuales y bien común. En el caso del diálogo con Nicolás lo aplicamos sobre todo al tema de la bioética, y algunas cuestiones de derecho civil asociadas a familia. Con Karina hemos conversado sobre la incidencia o el aporte que el coaching puede hacer a la vida cristiana. Andrea también tiene formación en psicología, es licenciada en psicología, y hemos dialogado a partir de una canción de María Elena Walsh, porque nos propone actitudes creativas de índole pascual a partir
del uso reiterado del gerundio. Historias del Sol, también en diálogo con otra psicóloga, que es Jessica, nos propone una mirada como muy luminosa a partir de una canción norteña y como muy esperanzada de la vida. Analía nos sugiere algunas actitudes psicoespirituales de cara a la pandemia, muy oportuno sobre todo en el inicio de la pandemia, que ya hemos ido internalizando, pero además cosas muy prácticas. Con Emilce hemos hablado desde una perspectiva sociopolítica, pastoral, pensando la pandemia, sobre todo la pospandemia. Y acá, muy interesante el juego de libertades que hay a futuro, es decir, no podemos adivinar lo que va a pasar porque depende en gran parte de nosotros. Marcelo Resico nos ofrece una reflexión sobre la economía social del mercado, que se aparta un poco de la mainstream, de las corrientes principales en economía, y nos sugiere una dimensión como más humana de la economía. Y con Juan Cruz hemos conversado algunas iniciativas que va teniendo la universidad, la UCA en este caso, en el plano social o de iniciativas sociales con los alumnos, sobre todo en barrios pobres. Si pasamos al segundo cuadrante, con Juan Manuel hemos tenido dos diálogos. El primero a partir de la vida, considerada como camino y peregrinación, una lectura teológica autobiográfica, en cierto modo, y después a partir de la canción de John Lennon, Imagine. Lo que esto significa en el imaginario del cambio de época. Con Gabriela Zengarini hemos dialogado a partir de su propia vida como itinerancia discipular misionera, una vida desde diferentes cronotopos, de diferentes ámbitos, reflexionado también en clave teológico-pastoral. Con Gabriela hemos dialogado sobre el discipulado misionero del laico en la ciudad, a partir de su propia experiencia como docente y colaborando también en una comunidad del Hogar de Cristo, como madre de familia, con esposos, con esposo, con hijos. Con Rafael Luciani, crecer como pueblo de Dios en camino, sobre todo las oportunidades que da este tiempo de pandemia para focalizarse más en la palabra de Dios, la palabra como mediadora para las experiencias del discípulo misionero en el mundo, evitar una excesiva sacramentalización, que en el fondo puede tener incluso connotaciones hasta idolátricas. Con Alejandro Viñale sobre la pastoral del Santuario de San Cayetano, él es el párroco, los diferentes servicios que presta el santuario al contexto, en el borde de la capital y la provincia de Buenos Aires. Con Gustavo Barreiro, que trabaja en el Hogar de Cristo, sobre el tema de los jóvenes, el Paco, y en general todo este camino que vienen haciendo las diferentes comunidades del Hogar de Cristo, unas 150, en el país. Él estuvo desde el inicio. Con Claudio conversamos sobre una parroquia concreta en La Tablada, él es párroco de esa parroquia, cómo se está manejando en este tiempo de pandemia, los servicios que se han ido organizando, sobre todo de atención a urgencias, y también la virtualización de muchos servicios clásicos formativos. Con Rodolfo, que fue presidente de la CONFAR y vicepresidente de la CLAR, hemos hablado de la vida consagrada en América Latina, una mirada histórica, un cierto balance, y también las perspectivas que se abren hoy. Una visión muy completa desde la perspectiva histórica y valorativa del presente. Con Ana Lourdes nos focalizamos más en la vida religiosa femenina inserta en Argentina en estos últimos 50 años. Con María Alejandra hemos conversado dos veces, la primera a partir de su propia experiencia de vida consagrada inserta en el barrio Carlos Gardel, y después a partir de una canción de Spinetta y Charly García, también Rezo por Vos.
Pasamos al tercer cuadrante. También con Alberto Julián Pérez hemos conversado 2 veces. Él se dedica a la literatura, hemos conversado a partir de una poesía suya, que nos presenta justamente una figura marginal y a Dios desde las periferias, así lo habíamos leído juntos, esa poesía, y el tango Infamia, en un momento muy, muy crítico y difícil de la sociedad argentina, pero que en el fondo hay referencias a Dios y cómo podemos leer esas referencias a Dios. Gira Gira también de Discépolo, en este caso dialogando con su lema. Con Santiago nos hemos concentrado en algunos ejemplos de la literatura, de la música y de la mística, en donde lo que parece un límite puede convertirse en una posibilidad, haciendo referencia justamente a la pandemia. El encierro puede dar lugar a cosas también muy buenas. Con Leandro conversamos también 2 veces. La primera en general sobre música, mística y teología. Él es autor de varias canciones, y después hemos conversado sobre una canción muy interesante, La vida se abre camino, haciendo teología a partir de esa canción de él. Con Kitty Palma hemos dialogado sobre un tema de Silvio Rodríguez, Solo el amor, que en el fondo tiene este carácter artesanal de la vida, o expresa este carácter artesanal de la vida, que transforma, por eso está en este contexto. Con María Sol, justo era el Día del Amigo, hemos tomado algunos ejemplos sobre amistad de la música popular, la literatura y la Biblia. Un diálogo de ida y vuelta con varios ejemplos, muy ameno. Con Andrea, sobre la vida cotidiana en familia durante la pandemia. Ella siempre profundizó el tema matrimonio, familia, y este es un diálogo sobre la experiencia concreta de vivir hoy en familia con las restricciones que la pandemia impone. Con María Silvina hemos conversado sobre su proyecto incipiente de tesis doctoral que está iniciando, vinculando arte, ecología y humanización. Todo está conectado, es un poco la idea de fondo. El arte nos humaniza, nos vincula y nos hace más sensibles al entorno ecológico. Y con Agustín Rivarola, que es jesuita, hemos hablado del discernimiento en relación a la cultura del cuidado, como un desafío hoy, a partir de la carta que escribió el propósito general de la compañía a todos los jesuitas. En el cuarto cuadrante nos hemos focalizado en varias ocasiones en el santuario de Luján, primero con Lucas, que es corrector del santuario, conversando en general sobre las actividades habituales del santuario y cómo están llevando hoy, en tiempos de pandemia, algunas actividades. Con Sergio, que en torno al santuario organiza muchos espacios de vida misionera, popular, llevando la imagen de la Virgen de Luján, sobre todo promoviendo la devoción al Negro Manuel, con gente pobre en los barrios. Con Pablo Pagano, mística popular y comunidades eclesiales de base. Él trabaja en los 2 ámbitos, a través de una peregrinación misionera que organizó, en este caso virtualmente, por la cordillera de los Andes hasta la Antártida, diferentes comunidades que fueron interviniendo, y comunidades eclesiales de base que están muy vivas en el norte del país y en otros ámbitos de América Latina. Entonces, mística y solidaridad van juntos. Cuidando la vida vulnerable con Miriam, ya ha trabajado en estos últimos años en varios servicios de atención a la vida frágil, vulnerable, un testimonio muy, muy lindo, muy movilizador. Y después hemos conversado también sobre un tema de Atahualpa Yupanqui, que tiene más carácter místico, El cielo está dentro de ti. Con María José
Hemos conversado sobre una iniciativa de oración que van llevando adelante en Córdoba, pero con gente de diferentes lugares de América Latina sobre todo, un estilo como más inculturado de oración, y sobre el tema de Cuti y Roberto Carabajal, La pucha con el hombre, que tiene una connotación más reflexiva y sapiencial sobre la vida humana. Con Germán, que se dedica a la música, el religioso dominico, orar con música desde la vida. En el fondo, la idea de que le vamos poniendo música a la vida, vamos descubriendo la música que hay en nuestra vida, y eso va como anudando un proceso vital a lo largo de años, ir escuchando esa música vital. Con Víctor hemos conversado de otro tema, de Luis Alberto Spinetta, Barro tal vez. Es un tema que expresa mucho al artista, pero al artista místico también, y desde esta perspectiva hay una asociación muy estrecha con la dimensión creativa de la mística. El arte y la mística tienen algo en común. Con Cecilia nos hemos concentrado en el tema del icono. Ella se ha dedicado muchos años a estudiar la iconografía, y en el fondo los iconos nos ayudan a tener una nueva mirada de la creación, de nosotros mismos y de la creación de un modo icónico. Con Agustín Podestá conversamos sobre la Eucaristía de deseo. En este tiempo en que no podemos necesariamente participar de las Eucaristías, muchas personas, la Eucaristía de deseo sería análogo al bautismo de deseo. Más que comunión espiritual, él prefiere llamarlo así. Y con Marcela Mazzini hemos conversado de la espiritualidad del final de la vida a partir de una experiencia vivida durante algunos años por ella en el Hospice San Camilo. Vamos al quinto cuadrante, y ahí tenemos, en primer lugar, el diálogo entre ciencia y fe con Claudio Quiroga, que es astrónomo, y entonces un tema que no es tan habitual a veces en la teología argentina, de ciencia y fe. Algunas preguntas y vinculaciones a temas de las ciencias duras. Algunos temas vinculados a la universidad, más desde la perspectiva docente y la experiencia docente que vamos teniendo en este tiempo de cuarentena durante la pandemia con Cristian, y con Carlos Hebel un diálogo muy profundo, porque ha trabajado él muy en profundidad esta temática, la mercantilización de las universidades, como hay un nuevo paradigma que se fue estableciendo en las últimas décadas que hace que las universidades terminen siendo muy funcionales a las empresas, pero perdiendo tal vez su originalidad más como ámbitos de pasión por el saber. Con Teresa Triolet hemos conversado en 2 oportunidades a partir de un autor coreano que ya sigue, Inventar nuestra humanidad, y también junto a Francisco Luis Lanusse, de un tema suyo, una poesía suya, hemos hecho una aproximación desde la filosofía y de la teología. Una gran riqueza de reflexión filosófica, antropológica, en ambas instancias con Teresa. Con Luis Baliña hemos tenido un diálogo muy sapiencial, muy logrado realmente este diálogo, a partir de la obra, a partir del concentrarse en las oportunidades que da nuestro presente, un diálogo entre histórico y hermenéutico de la vida, para escuchar y disfrutar, muy sapiencial. Con José Carlos Camaño hemos conversado a partir de 2 artículos recientes suyos, que podemos unir en torno a este título, de la vana curiositas a la sabiduría teologal. Un gran recorrido que nos va llevando progresivamente a las cosas de Dios o a una percepción, una intuición teologal de la vida. Y con Néstor Corona, que es profesor emérito de filosofía de la UCA, hemos dialogado
en dos instancias, porque era un poco largo para grabar todo junto, hablar de Dios hoy, hablar hoy de Dios, una ida y vuelta sobre el lenguaje con que nos podemos aproximar a Dios hoy, no desde lo conceptual, sino más bien desde lo fenomenológico. Un buen ensayo, un muy buen ensayo de reflexión inicial suyo da lugar después al diálogo. En el último cuadrante, con Fernando Ortega, el humanismo cristiano hoy, a partir de un artículo suyo, que va mostrando el desafío de recomponer el humanismo cristiano hoy a partir de la fragmentación que se produce en la modernidad, sobre todo a partir del concepto de compañeros de camino, del descubrimiento de lo teologal, de lo sugerido, no impuesto, con actitudes de mucha delicadeza hacia el hombre de hoy. Y también lo inverso, es decir, el aprendizaje que tenemos que hacer de quienes no creen en Jesús hoy también. Dios nos habla también a través de ellos. Con Carlos Galli el diálogo fue un poco más extenso, un cierto contrapunto a partir de algunas preguntas iniciales, que dictarán entonces un desarrollo posterior de modos de hacer teología diversos. Con Alejandro, sobre la acción del espíritu desde el otro, no solamente desde el pobre, hay otras edades que también de algún modo posibilitan la acción del espíritu, pero si nos abrimos a esa diferencia, a esa diversidad. Y entonces ahí el espíritu puede obrar. Con Olga, que se viene dedicando al diálogo interreligioso, sobre todo con el judaísmo, ella es biblista, hemos dialogado sobre algunas experiencias que fue haciendo en este último tiempo de diálogos y de participación en espacios ecuménicos. Con Mario Sabán hemos hecho un diálogo el más extenso de todos sobre la aproximación al misterio de Cristo, de Jesús, en este caso, la mística medieval y la actualidad desde las respectivas tradiciones judía y cristiana. Un erudito, tiene 6 doctorados, realmente un placer, un gusto este diálogo, muy rico. Con Andrés hemos conversado sobre la imagen de Dios, el concepto de imagen de Dios, que también nos habilita a diferentes imágenes de Dios. Es una expresión muy rica para trabajar desde muchas perspectivas, y lo hemos comprobado en el diálogo. Anuda muchas cosas, con base en el hombre, imagen de Dios, pero también desde muchas perspectivas, cristológicas, por ejemplo, etc. Con Marcela, que está iniciando su doctorado en teología moral, un panorama general sobre la transformación en la teología moral, sobre todo sexual, de estos últimos decenios, cuáles son los desafíos y sobre todo su mirada como mujer. Con Rosa, que es religiosa, es paraguaya, y ahora vive en Paraguay, pero estuvo 12 años en Argentina, una mirada sociocultural pastoral desde su perspectiva. Cómo se sintió, qué percibió, una mirada desde afuera, de algún modo, que nos hace tomar autoconciencia a nosotros. Con Carolina hemos hablado del quehacer teológico en Argentina. Fuimos compañeros de estudios en el bachillerato en teología, cada uno fue haciendo su camino, y es un lindo espacio para intercambiar pareceres, diversas cuestiones que tienen que ver con lo que es el quehacer teológico en Argentina hoy. Y por último, con Alejandro, hemos conversado sobre la transmisión de la fe hoy. Él se dedicó siempre a la catequesis, cuáles serían los desafíos actuales, etc. Estos diálogos fueron realizados en su conjunto principalmente en los meses de junio, julio y agosto. Hubo algunas excepciones posteriores, pero básicamente fue en ese tiempo que se realizaron, y por supuesto no en el orden cronológico que los fui explicando. Los fui organizando progresivamente en ese cuadro, pero quienes vean esos diálogos, que ocupan unas 30 horas más o menos estimativamente, podrán ver que
se fueron realizando en diferentes momentos, pero no necesariamente en ese orden. Bueno, espero que puedan disfrutar de cada uno de estos diálogos en particular. Acá simplemente hice una presentación muy general y muy rápida, que no llega a dar una buena idea del contenido de cada uno de estos videos. Hay algunos que son muy buenos. Casi todos dan una muy buena idea del contenido y de las intuiciones principales de los interlocutores. Muchos son del ámbito académico, teológico, filosófico, y algunos otros campos afines. Otros son de ámbitos pastorales, y otros son representantes del ámbito como más cultural. O sea que hay una gran diversidad también de interlocutores. Por eso también los diálogos tienen diferentes estilos cada uno. Pero prefiero que ustedes mismos vayan clicando en esa sinopsis general, que la pueden encontrar si googlean con ese título, con el título que tiene esa sinopsis, que puedan ir clicando en cada uno de esos nombres y accediendo al video que está en YouTube. Esos 63 conversatorios están en YouTube, en mi canal, Gerardo Daniel Ramos, ahí los pueden encontrar también. Que los disfruten.